Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a nuestro Dios por sus grandes misericordias. Sus bondades son nuevas cada mañana. Y queremos bendecir al Señor por la oportunidad que nos da de poder traer su palabra y que sea de provecho y edificación para nuestras vidas. Damos gracias al Señor. Quiero que vayan conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, texto quizás un poco conocido, pudiéramos decir trillado, algunos dirán, pero pedimos la gracia del Señor para que una vez más su palabra traiga gozo a nuestros corazones. Y está en el capítulo 10, vamos a considerar dos versos que son el verso 24 y el verso 25. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Señor, una vez más nos depositamos delante de ti, en tu gracia pedimos que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Danos esa gracia, Señor, que solo viene de ti, reconociendo, Señor, que somos frágiles, Señor, y solo tú eres el fuerte. Oramos que en tu gracia tú nos dirijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vivimos en una comunidad de fe. Somos una familia. Somos el pueblo de Dios. Somos las ovejas de su prado. Eso es lo que somos. Somos una comunidad conectadas una con otra porque estamos conectados con Cristo. Y la realidad es que esa conexión siempre se debe de dar en el pueblo de Dios, en la obra del Señor, que está trabajando en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de perseverar en la comunidad de Dios. Perseverar es un proyecto de comunidad. Perseverar en la obra del Señor. Me propongo para ustedes, amados hermanos, poder llevar esto en esta frase: la obra de Dios de la transformación personal ocurre dentro de la comunidad de gente de Dios. Y esa transformación ocurre dentro de nosotros, dentro del pueblo del Señor, la comunidad del Señor. Hace unos domingos el pastor Tomás estuvo, y en su serie que está hablando acerca de los sermones acerca de la santidad, nos enseñó acerca de la necesidad de crecer en amor, basado en la carta de Gálatas, capítulo 5, versos 13 al 15. Y nos llevó a ver cómo la santidad es mostrada, no solo en un aspecto negativo, es decir, de abstención de cosas que no se debe hacer un santo, porque un santo no puede hacer esto, lo otro, y usted lo sabe muy bien, ¿verdad? No hay que decirlo, no. Porque la palabra de Dios dice que eso éramos antes, nos irritábamos, andábamos en avaricia, en orgía, y muchas series de cosas que no convienen a santos. Pero también el pastor nos exhortaba que el amor nos lleva a hacer algo. No nos deja pasivos, nos hace cumplir perfectamente la ley de Dios, nos servimos unos a otros, crecemos en amor y eso nos lleva a crecer en santidad también. O sea que la santidad y el amor van de la mano, hay una conexión y una interacción en ello, van de la mano. Y crecemos en amor cuando vamos a la fuente del amor, que es ¿quién? Nuestro Dios, Cristo.
tal como el Señor nos dice su palabra en Mateo 22, versos 37 y 40. Él nos dice, y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el cumplimiento de esos mandamientos es, ¿cómo, hermanos? El amor. El amor, el Señor está realizando y haciendo, llevándonos a nosotros a transformaciones profundas, transformaciones que hacen que nosotros no seamos lo mismo que éramos antes, porque la transformación procura eso. La transformación no hace que usted descienda o decrezca, sino que ya usted hace un cambio en su vida y un cambio transformado. Es como decía nuestro hermano Miguel en la enseñanza que nos daba. Si un sapo primero es un renacuajo, ¿cierto? Y después se transforma en un sapo, pero no vuelve para atrás. No vuelve para atrás. Él ya cambió toda su constitución, su estructura, la cambió. Y por medio de la iglesia del Señor, por medio de la comunidad, Dios está haciendo transformaciones en tu vida y en la mía. Nos transforma, nos cambia, nos hace perseverar en Él. Dios tiene un doble propósito en su comunidad. En su comunidad. Él nos da crecimiento espiritual y también somos testimonio al mundo. Nos da crecimiento espiritual a través de su comunidad y somos también testimonio al mundo. Así que no hay dudas, amados hermanos, que el plan soberano para perseverar en el Señor es crecimiento. No quiere decir que no vengan dificultades, situaciones difíciles, pero eso nos hace a nosotros conectarnos a la comunidad de fe y no vivir vidas aisladas. No dijo nadie amén. Bueno. A manera de contexto, amados hermanos, esta carta de los hebreos es enviada a hermanos que estaban siendo presionados para volver al judaísmo. Por un lado estaban siendo presionados y es por esto que nos enseña a grandes rasgos, los 13 capítulos nos enseña a grandes rasgos dos grandes temas, dos grandes propósitos de esta carta. En primer lugar, presentar que Cristo es superior a todo. Y eso nos da a nosotros un ancla firme para poder seguir en Él. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio arónico. Cristo es superior, pero también en la segunda parte nos exhorta a la perseverancia. Y es en esa parte en la que estamos ahora. Él habló al principio acerca de la superioridad de Cristo, los primeros capítulos, pero ahora nos está hablando acerca de la perseverancia. Y así, hermanos, como se conecta lo que es el amor, que es el mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, también el Señor nos manda a que entonces nos acerquemos confiadamente. ¿A quién primero? A Él. Y después nos acerquemos ¿a quién? A los hermanos. Las dos cosas. Fíjense conmigo, ahí mismo el capítulo 10, el verso 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cuál es la exhortación? Acércate. Acércate a Dios. La vida del creyente es una vida de comunión.
Y eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Él dice, para que nosotros tengamos comunión con el Padre y también ustedes tengan comunión juntamente con nosotros, con el Padre. Todos juntos tengamos comunión con el Señor. Nos acercamos de corazón sincero delante del Señor, nos acercamos a Él en arrepentimiento, nos acercamos a Él para buscarle en plena certidumbre de fe, nos acercamos a Él para que Él nos santifique, porque por medio a Él es que podemos ser santos. La santidad no se produce, tú no produces santidad, hermano. Lo que nosotros producimos es otra cosa. Obras de la carne, lamentable. El pecado nos dañó, pero gracias a Cristo y gracias a la obra de Dios que nos imparte a nosotros su Espíritu Santo para que ahora podamos vivir en el fruto del Espíritu. Y ahora esa santidad nos es impartida por su gracia a nosotros, purificando nuestra conciencia, mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Fíjense, en primer lugar, acérquense a Dios. Pero ahora nos dice, en segundo lugar, que nos acerquemos unos a otros. ¿No le está hablando algo aquí? Que no es solamente acercarse a Dios. Porque muchas personas piensan, no, yo busco a Dios y ya, está suficiente. Pero yo no voy a una iglesia porque ahí hay gente así, asado. ¿Verdad? Pero no, la palabra de Dios no dice eso, amados. La palabra de Dios no dice esto. Es un proyecto de comunidad. El Señor está diciéndonos a nosotros que el cristianismo no se vive ni se hizo para hacerse de manera aislada. No se hizo para eso. Y todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento a nosotros es unos con otros. Nos enseña esa relación con Cristo y nos enseña esa relación unos con otros. La iglesia es comparada entonces, amados hermanos, con la familia de Dios. En lo espiritual somos comparados con su cuerpo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es por esto, hermanos, que de alguna manera estamos conectados unos con otros porque estamos unidos a Jesús. Por esta razón somos el tipo de persona que toma responsabilidad del cuerpo. Del cuerpo. Si tomo seriamente esta analogía, como Pablo también lo dice a los Efesios en el capítulo 5, hablando de la relación matrimonial y hablándole a los hombres, dice a él, ningún hombre se golpea a su propio cuerpo, sino que lo cuida. Entonces, si tu mujer y tu esposa es tu propio cuerpo, no la golpees, cuídala. Igualmente nosotros debemos de cuidar, todos nosotros estamos llamados para cuidar la vida espiritual y tender al cuidado unos con otros. Somos templo del Dios viviente y no hay templos pequeñitos por allí y por allá. Es un solo templo. Un solo templo. Estamos vitalmente conectados. De esta manera el cuerpo está siendo construido bloque a bloque para un templo del Señor. Así, amados hermanos, cada uno de nosotros podemos ver esto. Qué hermoso es, como el Salmo 100 que leía nuestro pastor Tomás en el verso 3 dicen, sepan que Él es el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos las ovejas de su amor. Así que, amados hermanos, nosotros debemos amarnos genuinamente y debemos tener lealtad hacia ese amor los unos para con los otros. Y esa es la exhortación que nos dan estos versos. Yo quiero ver con ustedes
4 puntos. Un llamado a estar preocupados unos por otros. Un enfoque específico de nuestra preocupación. Los medios por los cuales cumplimos esta preocupación y la motivación, lo final, la promesa de Dios sobre nuestro futuro. Y si volvemos a leer el verso nos dice a nosotros, nos da un llamado, estar preocupado por nuestros hermanos. La palabra que dice aquí, que comienza en el versículo 24, nos dice es considerémonos. Y esto nos habla a nosotros que debemos ser cuidadosos. Es una palabra que nos invita a ser cuidadosos en esta labor y en esta tarea. No se puede ser ligero, es lo que nos explica aquí esta palabra. Se hace con algo realmente pensado, intencional, algo bien pensado. Tengo un pensamiento serio y cuidadoso para con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Amados hermanos, vivimos en un tiempo, por así decirlo, de consumismo. Las personas vienen a las iglesias para ver qué les sacan a las iglesias. Déjeme encontrar una iglesia que provea lo que yo quiero. Déjame encontrar una iglesia que da a los niños míos lo que yo quiero. Déjame ver si las palabras, o si el sermón, o si el que va a cantar el domingo, en la música, esas cosas, está alineado a lo que yo quiero. Hay una mentalidad general en el día de hoy que nos ve al consumo, pudiéramos decir. Al consumo. No es así, amados hermanos. Nos queremos adaptar de acuerdo a nuestro parecer. ¿Qué podemos extraer de esta situación? Se dirán algunos. ¿Qué podemos extraer de esta música que toca los domingos? El resultado de un pensamiento así es una relación superficial. Y eso es lo que Dios no quiere. Que nos volvamos superficiales. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a pensar unos con otros, como conviene. No quiere decir, amados hermanos, que hay aspectos que usted debe mirar definitivamente, pero nuestra conexión, nuestra interacción, nuestro involucramiento se detiene mientras haya alguna molestia que no sea inconveniente a mí, ya sea en horario, ya sea en un cuidado tal, ya sea que no se interfiera en asuntos personales o una serie de cosas. Probablemente, amados hermanos, pienso que tristemente estamos experimentando una situación así en las iglesias. Pero las iglesias, hermanos, el pueblo de Dios, eso es algo hermoso y grandioso. No hay nada que supere al pueblo de Dios. Eso es trascendente. Eso es trascendente. Podemos gustar, juntarnos. El apóstol Pablo decía a los Corintios en el capítulo 12, verso 15, y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Aunque amando más, seré amado menos. Posiblemente. Porque si hubo alguien que se pudo desilusionar con una iglesia y con un grupo, fue Pablo con los corintios. Debió dejarlo botado.
Pero Pablo, por amor a ellos y a la iglesia del Señor, los quiso, los amó. En un sentido, amado hermano, el apóstol Pablo nos está enseñando el amor dispensado en el cuerpo del Señor, aunque no sea reciprocado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a vernos así en la iglesia de Cristo? Una manera en la cual invertimos nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Nuestras propias vidas. Mediante el evangelio de Cristo se había puesto el corazón del apóstol Pablo a los filipenses. No lo tienen que buscar, pero en el capítulo 2, verso 17 dice: y si fuera yo derramado como libación. Dice: todo lo soporto por amor a los escogidos. Se entregó a la iglesia de Dios. Ese es el ejemplo que vemos aquí. En lo espiritual, amados hermanos, eso es lo que somos. Jesús murió por un pueblo y ese pueblo se reúne como un cuerpo que es la iglesia. Así que yo voy a sufrir dificultades por la predicación del evangelio, decía él, para que vengan a conocer a Jesús. El pastor Tomás ponía este verso que esto cargó verdaderamente mi corazón. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, y lo voy a citar nuevamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Dígame usted, amados hermanos, si esto se podría cumplir con una persona que no esté interactuando en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a estar preocupados por el bienestar espiritual unos a otros. Quizás tú no tengas un alcance total de cada hermano, es imposible. Dependiendo, ¿verdad?, el número de cómo sea la iglesia local a la cual tú estás asistiendo. Pero debe haber una preocupación, aún una oración ferviente para que el hermano sea fortalecido con poder, aunque no lo conozca. Una oración ferviente, una oración 9:11. Señor, fortalece a mi hermano para que esté firme, para que no claudique, para que tu gracia lo cubra, Señor. Y podemos derramarnos en oración delante del Señor por amor a su iglesia, por amor a su pueblo. Nuestro enfoque entonces, amados hermanos, segundo punto, es nuestra preocupación de una manera muy específica. ¿Estás tú acercándote a Dios? Dice acá, esta es tu preocupación, sí, muy bien. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y no solo estoy pensando en tu estabilidad espiritual. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Estás fuerte? ¿Estás estable? ¿Estás avanzando? ¿Estás firme? Hay indicaciones de desviaciones espirituales que pudiéramos ver, que pudiéramos ayudar para que lo cojo no se salga del camino, sino que sigamos sendas derechas como nos manda el Señor. Aquí entonces, amados hermanos, nuestro enfoque es a ver el verso 24, en la parte B dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Miren, esta palabra, estimularnos, es una palabra fuerte porque es como diciendo a provocarse. Y se usa
en contexto de la Biblia de manera negativa. Lo provocaron a ira. Intencionalmente lo provocaron para que hiciera y sufriera daño. Pero ahora lo podemos ver en forma positiva, para provocarnos intencionalmente, con fervor, al amor y a las buenas obras. El enfoque específico es moverle al amor, moverlo al amor y a las buenas obras. ¿Por qué dice el Señor al amor y a las buenas obras? El amor es la perfecta manera de acercarnos al Señor. Es la perfecta manera. Podemos cumplir todo, amados hermanos, por medio del amor. Es la perfecta manera. El reino de Dios es así, se vive así. Así que lo que Dios está demandando a nosotros como proyecto de comunidad no es solamente una preocupación por una vida espiritual aislada. Aquí también es para provocarnos unos con otros en amor. Ser intensos, interactuar. Yo doy gracias al Señor por esta iglesia local que cada vez vemos cómo muchos hermanos se agregan a cada célula. Y nuestro pastor es, yo iba a decir otra palabra, intencional, intenso también, en crear, abrir oportunidades para que el hermano se esté alimentando, para que el hermano se esté fortaleciendo, para que el hermano no esté solo, aislado, porque corre peligro. Corre peligro. Estar atento a eso, animándonos, corrigiéndonos. Eso no es santificación, hermanos. Debemos estar juntos para que esto se dé, porque si no estamos juntos no se puede. No se podría de otra manera. Usted toma esta responsabilidad seriamente. Amados hermanos, no nos llevemos de lo que el mundo dice acerca de lo que es la iglesia. El mundo no sabe las cosas de Dios, ni la comprende, porque se comprenden espiritualmente. Y tú tienes una convicción espiritual mucho más superior que la del mundo. Tú no puedes arrastrar los conocimientos que el mundo dice, que mientras más conozco a mi vecino, más amo a mi perro. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Yo voy a un grupo de gente que no me conoce, así, por allá y aquí, por allá, y buscando defectos y una serie de cosas. Estamos en la iglesia del Dios viviente. Eso es trascendente, amados hermanos. Es la familia de Dios. Es el cuerpo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Que Él dice que está presente cuando dos o tres se juntan. Está allí en medio de ellos para provocarlos, animarnos, edificarnos juntos. Usted toma esta responsabilidad. ¿Permite usted que otros lleven a cabo esta responsabilidad sobre usted? ¿Tienes esa apertura en tu vida? Amados hermanos, junto al consumismo viene el aislamiento. Y eso no es de Dios. A veces nos tomamos el derecho de decir, nadie tiene derecho de decirme a mí nada. Nadie tiene el derecho de realmente estar preocupado por mí. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no suena como a egoísmo. Y el egoísmo es de Dios.
¿Viene de la sabiduría celestial? No. Así es, la misericordia, el amor. No se preocupe por mí, no se preocupe, no se apure. Usted no tiene que saber si a mí me está yendo bien o mal espiritualmente. Y si usted se entera, le pido por favor que no se lo diga a otro. Pero ¿cómo podríamos practicar el amor así, amados hermanos? Debemos ir eliminando todas esas distorsiones que nuestras mentes podrían tener. Y todas las informaciones que el mundo pudiera traer, porque esta es la iglesia del Señor. Columna y baluarte de la verdad. Esto es trascendente, amados hermanos. Esto es trascendente. Somos llamados a tener cuidado unos a otros, a enfocarnos en ese amor y buenas obras, los unos para con los otros. ¿Cuáles son los medios los cuales podemos cumplir esta preocupación? ¿Cuáles medios podemos cumplir? El medio en que cumplimos esta exhortación es congregándonos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice el verso 25? No dejando de congregarse. Y fíjense que él dice ahí, no dejando de congregarse. Ese no dejando es algo ligado a la lealtad. Por ejemplo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 5. Ahí mismo no está muy lejos. Dice el Señor acá, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca, ¿qué dice? Él es leal, Él es fiel. Y te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Es mi ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Es la lealtad de Dios que está pidiendo que sus hijos igualmente tengan la misma lealtad como ellos. ¿Nosotros somos completamente fieles? No. Porque la palabra de Dios dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él será siendo siempre fiel. Y eso es lo que nos dice también el verso 23 del capítulo 10 donde estamos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Así que volviendo al verso 25, no dejando de congregarnos, no pierdas tu fidelidad por no congregar. No seas infiel, lo que nos está diciendo allí. Debemos juntarnos, reunirnos en la iglesia con otros cristianos. Esto se refiere a la asamblea del Señor para reunirnos a adorar a Dios. Se nos exhorta a no dejarla. Y cuando alguien empieza a separarse a sí mismo de las reuniones de la iglesia, pone en peligro entonces su propia alma. Mientras que usted se desvía de la reunión fiel de los santos, se desvía de acercarse a Dios. Las dos cosas. Porque los mandamientos hay que cumplir, los cuales, uno solo, no los dos. O los dos grandes que vimos, ¿verdad? Que completan todos los 10. Se desvía de responsabilidades mutuas que le son impartidas al pueblo de Dios. Son impartidas de manera particular en la iglesia de Cristo. Y no será dada en otro lugar.
jóvenes queridos, los que nos relevan, cuiden la iglesia del Señor. Mírenla como el tesoro más grande que puede haber. Él dio su vida, su sangre por ella. Y esto es lo más grande. El Salmo 133, versos 1 al 3 nos dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la imparte, la envía, y la vida eterna, y la vida para siempre. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace nuestro Dios. Solamente lo hace el Señor en nosotros. Dios nos llama a congregarnos cada semana, cada día, cada reunión, cada extensión, en cada célula, para traer bendición de su presencia. Eso no es impresionante, amados. Su presencia. Esto nos identifica como algo que es totalmente distinto. No somos un club, ni estamos ponchando tarjeta, ni tenemos un carnet. Esto es algo impresionante. Cuando nos congregamos como iglesia, tenemos que elevarnos, hermanos, a realidades más físicas y no a las físicas, y tener realidades espirituales en las mentes nuestras para contemplarlas con ojos de la fe. Jesús está en medio de nosotros por su Espíritu. ¡Wow! Su gracia, en medio de nosotros. Su voz, su palabra es enviada. Su palabra. No mire al predicador entonces, pero mire su palabra. Que cometemos muchos errores, muchas cosas, pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo la oyen? Por esos mensajeros que el Señor da. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo hacen a través de quienes el Señor pone en medio de su iglesia. Nos da pastores para eso. Mire, amado hermano, hay hermanos que dicen: yo tengo mi internet y pongo un predicador por aquí y ya. Es suficiente. ¿No es así? Esa es su iglesia. Amado hermano, con todo el amor y la gracia del Señor, estás mal. Estás equivocado. Si Dios quisiera poner predicadores en todas partes, lo pusiera predicadores. Pero el diseño de Dios es una iglesia, un pastor, una iglesia local donde tú creces y está unido a un cuerpo por el cual la gracia de Dios se imparte, se distribuye. Oh, amado, debemos dejar atrás todas esas distorsiones. Mire lo que dice el Señor Jesús, Lucas capítulo 10, verso 16. El que a ustedes escucha, el que escucha al pastor Tomás, vamos a ponerlo así, me escucha a mí. Eso no es impresionante, amado hermano. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, ¿rechaza a quién? A quien me envió. O sea, Cristo mismo da la autoridad a esto, para que nos expongamos a un pastor
una iglesia, estar conectados allí con los hermanos. Cristo está hablando a su pueblo por lo que Él ha puesto, por sus pastores. Amados hermanos, cualquiera abre un púlpito en la internet y comienza a hablar. Pero eso no es iglesia, eso no es iglesia. Eso no lo es. Pudiéramos estar confundidos, amados, y tenemos que salir de esa distorsión. No podemos menospreciar los privilegios que Dios da en medio de su pueblo. ¿Estás tú consciente de eso? ¿Estás tú consciente de eso? Cuando cantamos juntos, cuando adoramos juntos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose. Óyeme, cuando los hermanos cantan, también nos ministran, nos enseñan, porque están hablando, cantando el evangelio. Nos ministran, nos enseñan himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, perdón. Cantamos. La palabra de Dios nos equipa. Cantamos. El apóstol Pablo les exhorta a Primera de Tesalonicenses, a los hermanos allí, en el capítulo 5, verso 14, les dice, les exhortamos, hermanos, a que se amonesten. ¿A quién? Que amonesten, ¿a quién? A los indisciplinados. Hay un momento en que tú tienes que ser corregido, amado hermano. ¿Y qué Dios usa? La iglesia del Señor. Yo he sido corregido en muchas cosas, porque no todos estamos completos. Usted está completo. Y debemos darle gracias cuando un hermano ve una falta y nos la hace ver para que nos corrijamos nuestros caminos. Debemos decirle, wow, Dios, gracias, eso tú me lo mandaste a mí y me lo diste como un regalo. Y qué hermoso que nos hablan la palabra, la corrección con amor. Para que tú no te vayas aquí ya, como a enojar de una manera inapropiada. Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Eso se da, ¿en dónde? En una iglesia, no por internet. Así que venimos al culto con esa conciencia de que tu hermano te necesita y yo te necesito. Nos necesitamos unos con otros. Amados, no negamos que el Señor use los medios para poder promover su. No lo confundamos con la iglesia del Señor. No lo confundamos. Está hablando nuestro Dios en una iglesia local donde se reúnen allí para adorar al Señor. Y mi último punto, la motivación de esta promesa. ¿De qué día está hablando allí cuando nos dice mucho más al ver que el día se acerca? ¿Qué día está hablando allí? En el día del Señor, en que Él vendrá. Necesitamos animarnos para perseverar juntos hasta ese día. Hasta que Cristo venga y estemos firmes, nos halle siendo parte de su pueblo, de su iglesia, de su casa.
Esto es lo que el Señor quiere para con nosotros, porque debemos tener cuidado, amados hermanos, en nuestras propias vidas. Debemos tener cuidado. Mire lo que puede suceder cuando no nos congregamos. Yo quiero que usted busque conmigo el capítulo 3 de Hebreos, verso 12. Verso 12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse, no para buscar, sino para apartarse del Dios vivo. Antes, eso pudiera suceder. La apostasía, que es apartarse de Dios, pudiera venir. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Tengamos, amados hermanos, cuidado. Nos podemos endurecer. Y eso es peligroso, amados hermanos. Nosotros vivimos bajo la luz de ese gran día, del regreso del Señor, donde todos los creyentes, lavados con su sangre, todos estaremos en esa congregación adorando su nombre juntos, enfocados en lo eterno y no en lo temporal. Eso nos hace, amados hermanos, enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Las personas perdidas serán juzgadas. Los salvos creyentes en el Señor estarán con Cristo por toda la eternidad. Una obra, un deber de nosotros. Nos animamos juntos hasta que el día llegue. Hasta que el día llegue. ¿Cómo estás tú, amado hermano? ¿Cómo estás tú? Podemos tener distorsiones en nuestras mentes y queremos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos corrija y nos instruya, nos dirija hacia hacer su voluntad. No dejes de congregarte, no pongas excusas, no desvalores la iglesia del Señor. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo. Privilegios mucho mayores que todas las cosas de este mundo. Podamos estar asombrados, maravillados de la obra del Señor. Preocúpate por los hermanos, provócate uno con otros. Estemos juntos al cuidado unos con otros. Y como decía, vi un panfleto que escribió el obispo Ryle, hablando acerca de la santidad, decía esto, y con esto cierro. Aquel que se imagina que Cristo vivió, murió y resucitó para obtener solamente justificación y el perdón de los pecados de su pueblo, tiene todavía mucho que aprender. Y está deshonrando, lo sepa o no, a nuestro bendito Señor, pues coloca a su obra salvadora en un plano incompleto. El Señor Jesús ha tomado sobre sí todas las necesidades de su pueblo, no solo las de librarnos con su muerte de la culpa de sus pecados, sino también de poner en sus corazones el Espíritu Santo. Los ha librado del dominio del pecado. No solo los salva, sino que también los santifica. Aleluya. Y eso se da en la comunidad de fe. Él no solo es su justificación, sino también su santificación. Oh Señor, te damos gracias en tu amor y misericordia,
Queremos vivir para ti, para la gloria de tu nombre. Oh Señor, gracias por tu iglesia. Ayúdanos a verla, Señor, como ella es, la iglesia del Dios vivo. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales si hay confusión, si hay distorsión. No nos dejes, Señor, en el engaño de las corrientes de este mundo con respecto a tu iglesia y cómo, Señor, por la obra del maligno es degradada muchas veces. No, es tu iglesia por la cual tú moriste. Te damos gracias, glorifícate, Señor. Abre nuestros ojos y que podamos contemplarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.